Hola, muy buenos días, tardes o noches. Espero que sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Vagamente Hablando, de la nueva temporada, la temporada 2. Hoy día nos encontramos con dos profesionales en el área de la literatura y el periodismo. Don Diego Martínez, egresado de la Universidad de Harvard, Hola, muchas gracias por la invitación. Honrado de estar acá. y don Tomás Uribe, egresado de la Universidad de Cambridge. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, me alegro de que estén felices y se sientan cómodos aquí. Ahora, cuéntenme, ¿cuál es la relación entre el periodismo y la literatura? Ya, mira, la relación entre el periodismo y la literatura, ¿ah? Aunque parezca evidente, ¿ah? Es muy debatida, porque los eruditos suelen incluir el periodismo dentro de la literatura. En cambio, otros buscan diferenciar el periodismo literario de la literatura en sí. Ya. ¿Y cómo podemos entender qué es la literatura periodística? La literatura periodística o periodismo literario es el texto en el que domina el periodismo, pero se vale de la literatura para la forma de expresarlo, generando historias. Ah, ya. ¿Y cuál es el objetivo principal de esta? El propósito del periodismo es informar sobre un hecho concreto al público. Sin embargo, cuando hablamos del periodismo en la literatura, ¿sabemos exactamente cuáles son los objetivos que busca el texto? Tenemos muchas dudas respecto a esto. Entre los profesionales Pero la literatura... Gracias por interrumpirme. Estaba hablando. No, es que estaba Perdón. hablando, por Pero mano. tocaba él. Pero es que ya se había acabado. No, dale, dale, habla nomás. El objetivo principal de la literatura periodística es entretener, es gustar, es deleitar al espectador y a su vez informar y contar historias. Es un formato que bebe y se nutre de géneros que el periodismo no encaja en ellos, como el humor, la ironía, la narrativa o el costumbrismo. Sí, y aún así hay alguna diferencia entre periodismo y literatura que la literatura periodística salva como puede. Por ejemplo, mientras el periodismo funciona con inmediatez y con fechas de caducidad, pasa todo lo contrario en la literatura. Ah, ¿y conocen algún libro o autor que hable sobre, digo, que se base en este tipo de literatura? Sí, mira, yo conozco a uno, Hunter S. Thompson. ¿Lo conocí? ¿Lo conocí? No, no lo conozco. A ver, cuéntame un poco de su vida. Hunter S. Thompson nació en Kentucky en el año 1937 y ejerció periodismo en diversos medios. Entre ellos se encuentran The National Observer, The Nation, Playboy y Rolling Stone. En esta última se consagró como una de las grandes estrellas donde inventó el llamado periodismo gonzo, en el que el autor se convierte en protagonista y catalizador de la acción. ¿Y qué visión tenía del mundo él? Thompson tenía una obsesión, que era perseguir y comprender el origen del sueño americano, o lo que quedaba de él, para dar testimonio del estado en el que se hallaba ese sueño ampliamente compartido, pero del que nadie a esa altura sabía nada, mucho menos en qué consistía o dónde se encontraba. Y estaba envuelto en una búsqueda de delirios por el alto consumo de estupefacientes de todo tipo que consumía. ¿Y tiene algún libro en donde esté presente la literatura periodística? Él escribió varios libros, o bueno, más que libros fueron reportajes que pasaron a ser libros. Y el más conocido fue Miedo y Asco en Las Vegas, que salió en el 1971. Acá narra bajo el seudónimo de Raúl Duke cómo recorre Las Vegas junto a su maníaco abogado Dr. Gonzo. En principio era para informar sobre una carrera de motocross para una revista de deporte, pero pronto esto se desencadena en una explosiva travesía, mientras ambos personajes consumen inhumanas cantidades de droga, cometen varios fraudes y en general provocan el caos a donde quiera que vaya. Este libro, como dice su nombre, está ambientado en Las Vegas, la ciudad del consumismo y el turismo durante la guerra de Vietnam. ¿Y este libro tiene alguna adaptación o algo así? Sí, esta novela reportaje tiene dos adaptaciones cinematográficas. La primera, Where the Buffalo Roam, estrenada en el año 1980, es dirigida por Art Linson y fue protagonizada por Bill Murray y Peter Boyle.
que junta el reportaje de Las Vegas con un trabajo anterior que se llama Extraños estruendos en Aztlán. En esta primera adaptación es igual a la mayoría de las películas, o sea, la historia se muestra y se ve, no hay narrador. Y la segunda película, Fear and Loathing en Las Vegas, o Miedo y Asco en Las Vegas como el libro, se estrenó una década más adelante y es dirigida por Terry Gilliam y protagonizada por Johnny Depp y Benicio del Toro. A diferencia de la primera película, el narrador en esta es el mismo Johnny Depp y lo escuchamos durante toda la película dirigiéndose al espectador como si nos estuviera relatando su propio reportaje. Ah, qué interesante, Tomás. Ah, Ah, qué interesante, Tomás. Diego, ¿tú conoces algún otro tipo de texto con este tipo de literatura? Yo, en periodismo y literatura, me gusta destacar a mí a Vargas Llosa. ¿Y quién es él? Bueno, Vargas Llosa es un escritor peruano que con su primera novela, La ciudad y los perros, de 1963, queda consagrado como una de las figuras fundamentales en el boom de la literatura hispanoamericana. Se mantiene ahí también por sus importantes aportaciones críticas y hondas reflexiones sobre el oficio de escribir, como su teoría sobre los demonios interiores. Aparte de su faceta como escritor, se ven aportaciones críticas y hondas reflexiones sobre el oficio de escribir, como su teoría sobre los demonios exteriores, que intenta explicar la escritura como una autoexpulsión por parte del creador. Y trabajó durante al menos 30 años como periodista en Perú, en España y en diarios también en inglés. Vargas Llosa ganó muchos premios, el más importante, el Nobel de Literatura en 2010, es miembro de la Real Academia Española y ganó el premio Miguel de Cervantes. ¿Y cuáles son las técnicas narrativas que él ocupaba? Su obra, al igual que todas las del boom latinoamericano, rompió los cauces de la narrativa tradicional, al asumir innovaciones de la narrativa extranjera, específicamente la europea, y adoptar técnicas como el monólogo interior, la pluralidad de puntos de vista o la fragmentación cronológica, puestas por lo general al servicio de un crudo realismo. ¿Y qué visión más o menos él tenía del periodismo y la literatura? El periodismo fue uno de los temas centrales en la obra de Vargas Llosa. En varias de estas obras aparece una versión literaria de las experiencias periodísticas que el novelista ejerció durante toda su vida. La relación entre narrativa y reportaje, además, sirvió como tema de reflexión en artículos y ensayos. ¿Y conoces algún libro que él haya escrito? De Vargas Llosa he leído mucho, ¿no? Pero me gusta destacar La fiesta del chivo, que la ¿Y de qué se novela trata? recrea... ¿De qué se trata? ¿Y de qué se trata? Se trata de muchas cosas. Pero si tuviera que decir algo, se trata de los últimos años del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, que tuvo el poder de su país entre 1930 y 1961. Esta novela tiene 3 planos narrativos. El primero, el de Urania, que es el que da inicio y término a la obra. Es el personaje principal de la novela y nos entrega la perspectiva histórica del pasado de República Dominicana y también de su historia contemporánea. Esta voz femenina también se nos revela como un símbolo de lo que fue la mujer durante la dictadura trujillista, que prácticamente es un objeto que el dictador se encargaba de mostrar cuánto él y todos su plana general eran superiores a las mujeres, haciendo referencia a que en este momento y en ese momento también se consideraban horribles. La segunda línea de la novela nos muestra qué pensaban las personas que iban a asesinar a este dictador, que lo estaban esperando en las afueras de la ciudad. Ahí hay mucho monólogo interno, nos va mostrando cómo se siente cada personaje con lo que va a hacer, cuáles son las motivaciones de cada uno de ellos para asesinar a este dictador. El tercer plano, uno de los que a mí más me gusta personalmente, se instala en la voz y en la conciencia del dictador dominicano, y lo muestra, es muy crudo, lo muestra ya en su peor momento. O sea, tiene incontinencia, no... pierde como la conciencia de repente, se olvida de las cosas. Y él está todo el rato en ese relato como recordando su pasado mítico, cuando él
era el jefe, cuando él era el mejor hombre que había en República Dominicana y cómo todos los demás lo servían. Qué interesante el libro. Y bueno, ¿no tienen algún otro autor al cual les gustaría destacar? Em, el español, Arturo Pérez Reverte, también importantísimo en la literatura periodística, ¿no? Sí, es muy bueno. ¿Quién fue Arturo Pérez Reverte? Arturo Pérez Reverte nace en España en el 51. Es licenciado en periodismo y cursó también 3 años de ciencias políticas. Fue reportero de prensa durante 20 años, desde el 73 hasta el 94. Oh, Actualmente se dedica en exclusiva a la novela periodística y a la novela histórica. técnica narrativa, visión de mundo, ¿cuáles eran con las que él contaba? ¿Qué técnicas narrativas destaco de Pérez Reverte? La técnica del fluir de conciencia, mediante la cual fluyen los pensamientos y recuerdos del protagonista sin ningún orden o cronología y de manera inesperada durante el desarrollo del relato. ¿Cuál era la visión de mundo que él tenía? ¡Habla luego! La ¡Habla! visión de que tenía Pérez Reverte es realista, específicamente en territorio comanche. Citando a Reverte, territorio comanche es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta, donde siempre parece a un punto de anochecer y caminas pegado a las paredes, hacia los tiros que suenan a lo lejos mientras escuchas el ruido de tus pasos sobre los cristales rotos. El suelo de la guerra está siempre cubierto de cristales rotos. Territorio comanche es allí donde los oyes crujir bajo tus botas, y aunque no ves a nadie, sabes que te están mirando. ¿Nos podrías contar más sobre Territorio Comanche? En el año 1997 estrenaron la adaptación al cine. Es dirigida por Gerardo Herrero y protagonizada por Imanol Arias, Carmelo Gómez, Cecilia Dopazo y Gastón Pauls, que es básicamente lo mismo que en el libro, pero llevado a la pantalla grande. De hecho, esa adaptación es súper realista porque Pérez Reverte fue uno de los guionistas de esa película. Sí, de hecho es terrible mala por eso mismo. Probablemente. ¿Qué van a hacer de escribir eso? Sí. Ya, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Terminamos? Bueno, como estoy viendo, se nos está acabando el tiempo. Les quería agradecer por su presencia y por acompañarnos aquí en este nuevo episodio, estrenando la nueva temporada. Y a mi público, a mi gente querida, no me queda más que otra cosa que despedirme y desearles un buen día, semana, mes o año. Eso. Chao.